Gracias, buenas tardes. Antes que nada, pues el título que ustedes ven ya es muy diferente a lo que se leyó. De todas maneras, algunos aspectos de la genética o de la interacción, más bien de la interacción nutrición genética y su expresión en la reproducción y la producción de carne y leche van a ser abordados durante la charla, ¿no? Y también quisiera agradecer a los organizadores de este evento por la atenta invitación y para poder participar acá con ustedes. Gracias. Entonces vamos a revisar algunos resultados del impacto que tiene la nutrición sobre la reproducción y la producción de leche y carne, principalmente orientado a las condiciones tropicales. Mucho de la experiencia es en el trópico mexicano. Creo que voy a aprovechar algunos puntos que los dos ponentes que estuvieron antes que han demostrado algo importante, significativo, ¿no? Primero es no olvidar el tipo de productores que tenemos, son productores pequeños. Por ejemplo, en México el promedio de tamaño de datos de los productores es de 80-85 vacas, vacas animales. Y claro que existen los extremos. Uno de los extremos va desde una gran mayoría que tiene entre 20, 25, 30 animales y otra gran minoría que maneja miles de individuos. Creo que eso lo podemos observar en todos los países latinoamericanos, ¿no? Esos extremos. Sin embargo, no perdamos la atención que estamos hablando de productores pequeños básicamente, y otra cosa importante e interesante es de que el gran beneficio que tienen los pastos y los rumiantes es que estos son los únicos que pueden convertir estos insumos que tienen los pastos, que no son digeribles por nosotros, lo pueden convertir en productos como son la leche y como puede ser la carne y también otros productos. Ese es el gran mérito de las pasturas tropicales, no solamente el trópico, sino cualquier otro. Entonces vamos a seguir este orden durante la presentación, ¿no? Algunos aspectos de introducción y abordando aspectos que tienen que ver con el gran reto que se tiene en los trópicos, en la producción de alimentos. También cuáles son las limitantes o las primeras limitaciones que se tienen. Algo se ha abordado y algunos aspectos son tabús, otros sí son reales, pero pueden modificarse, pueden adecuarse para una buena respuesta. Y qué es lo que tenemos como indicadores del comportamiento reproductivo y productivo en los animales del trópico y cuáles son las interacciones que tienen con la nutrición y la genética. Mostrar algunos aspectos que tienen sobre la producción, el impacto sobre la producción de carne y leche y cuáles son las oportunidades para mejorar esta productividad. Una gran oportunidad es la que nos acaba de señalar, el uso apropiado de los pastos para poder obtener los mejores beneficios, ¿no? Tenemos esto como un reto y además es una gran oportunidad para todos los países tropicales, ¿no? Que en todos lados, en todos los países, el crecimiento demográfico es cada vez mayor, cada vez es más grande. Al mismo tiempo, hay una gran migración de la zona rural a las zonas urbanas. Esto lleva o nos presiona para que los que estamos en las zonas rurales o los ganaderos produzcan más alimentos para mantener a cada vez mayor número de individuos y aquellos que viven en las zonas urbanas. Con la zona urbana se supone que cambia el ingreso, el nivel de ingreso de la gente, debe mejorar, por lo tanto deben tener mayor probabilidad de consumir productos de origen animal, ¿no? Y mucho de esto nos dice que lo que ahora se menciona como la revolución actual de la ganadería, nos dice que los países que estamos ubicados en el trópico, aprovechando todo lo que se ha dicho, que son los que pueden captar una mayor cantidad de energía solar, son los que tenemos esta gran oportunidad. Algunos ejemplos se han dado de Brasil y como gran productor y exportador de productos de origen animal, ¿no? Aquí en Centroamérica
incluyendo la parte tropical de México y los primeros países del cono sur, estamos dentro de esto. Sin embargo, lo que esto nos señala como motores del cambio, que son la urbanización, la población, los problemas de mercado, ¿qué es lo que provocan? Provocan grandes demandas de productos ganaderos. Esto hace que la rentabilidad de la producción ganadera debe ser mayor. En consecuencia, esto tiene dos vertientes. Si hay mayores demandas, hay mayor rentabilidad, entonces hay cambios en cuanto al número de animales. Cada vez se quieren tener más animales para producir, para poder tener mayores productos ganaderos, servicios, ingresos, crecimiento y tras este ciclo. Por otro lado, cuando hay más ingresos de los pequeños productores, estos quieren más ganado, hay una mayor demanda. Pero trae como consecuencia lo que aquí puede ocurrir, hay cambios en el uso del suelo. Y hay cambios en el uso del suelo de diferentes aspectos. Unos para la ganadería, que malamente si están desforestando para hacer uso de pasturas, pues va en contra de lo que estamos hablando de los efectos del cambio climático que esto puede provocar, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los sistemas que tenemos en los trópicos? Hablamos de sistemas de producción de carne y mucho de esto que voy a hablar es sobre las vacas, que son las motoras de esta producción de carne, aquí con los becerros, de leche, o bien los sistemas que prevalecen en la gran parte del trópico de México y Centroamérica, que es el sistema de doble propósito, en donde las vacas son ordeñadas durante un tiempo de 6-7 meses. Algunas veces el ordeño no es total, es parcial, acompañando del amamantamiento del becerro, ¿no? Entonces se produce carne durante al fin del periodo de lactancia, cuando se destetan, y sin embargo todos los días se tiene un ingreso por la producción y venta de la leche. Esto hace que el sistema sea un poquito más flexible en comparación cuando tienes el sistema de carne como tal. ¿Cuáles son los indicadores del desempeño que se reportan para el trópico en general? Hablamos de una aparición que fluctúa entre 55 y 60% anual. El peso al destete entre 160 a 200 kilogramos a 8 meses de edad. Hay una mortalidad entre 7 y 18% y una producción de leche promedio que va entre los 700 y 1000 kilogramos de leche. Hablando básicamente de los sistemas doble propósito. Esto puede incrementarse. Entonces, ¿esto a qué conduce? Conduce a lo siguiente, de que se mantienen 10 vacas y de esas 10 vacas solamente 6 son productivas. Las demás comen todos los días y con ellas no obtenemos ningún otro producto al año, de acuerdo a las estadísticas que señalaba anteriormente. Entonces esto nos lleva a que hay menos crías por destetar, hay menos leche por producir. De las crías que se destetan, por lo general casi todas las hembras se tienen que retener como reemplazos y no hay posibilidades de elegir a las mejores de esos reemplazos, ¿no? Y finalmente se tiene un menor ingreso por la venta de leche y carne. Nos lleva a lo que se ha señalado anteriormente, que se comenta y se dice y se plantea como una verdad de que la ganadería es poco redituable, por lo tanto no hay que invertirle mucho porque no nos va a dejar. Sin embargo, esto no es el 100% real. Hay muchas oportunidades que pueden mejorarse todos los indicadores y hacer que eso sea una actividad rentable, porque somos muchos los que dependemos de la ganadería, directa o indirectamente. Entonces, ¿cuáles son los factores que están constantemente en las condiciones tropicales que actúan como factores estresantes, ¿no?, para el animal? Estamos hablando de la temperatura, la humedad, la radiación solar,
hablamos de parásitos, tanto externos como internos, y también algunas enfermedades, y con la estacionalidad hay una fluctuación en cuanto a la disponibilidad en cantidad y calidad de los forrajes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Estos impactos que se tienen de estos aspectos que se han dado no actúan de una manera aditiva, sino que actúan de una manera multiplicativa, o sea, son más adversos todavía cuando se combinan con dos condiciones. Se combinan con aspectos fisiológicos del animal que son estresantes en sí, como son la lactancia, como son el crecimiento y como son la gestación. Entonces, esos factores estresantes externos más los fisiológicos, si no se armonizan, van a actuar multiplicativamente en contra de los individuos, en contra de los animales, y por lo tanto van a reducir su potencial de producción y la armonía que conjugan con el sistema para ser más productivos. Entonces, aquí hay dos citas que nos dice que todo lo que señalamos de que hay bajo nivel de producción, hay bajos niveles de los indicadores, es como consecuencia de la estacionalidad. Que raramente estas deficiencias son abordadas como tal. Un ejemplo de cómo abordarlas de una forma integral y positiva es lo que nos señalaba anteriormente. Otra forma es de que no somos muy propensos a conservar o a manejar los recursos que tenemos en el medio tropical de una manera racional. Y cuando hablamos de minerales, mucho menos los abordamos. O sea, y lo otro nos dice que más que enfermedades que tengan que ver con el microbismo ambiental, con parásitos o con un agente etiológico, que la principal enfermedad que prevalece en los trópicos es el hambre que se da por la fluctuación entre épocas de secas y lluvias. Esto es una gráfica que tenemos para la zona del sureste de México, la península de Yucatán. Entonces tenemos periodos de enero hasta mayo, en donde no hay lluvias, los pastos no crecen, los pastos están nidificados. Entonces podemos pensar que aquí el estrés es nutricional. En este periodo, al no haber tanta humedad, los parásitos internos están en una cantidad baja, parásitos externos también. O sea, en ese periodo el estrés es de la nutrición. Entonces, ¿qué esperamos? Cuando vienen las lluvias, que son los meses de junio hasta octubre, ese estrés nutricional cambia, deja de ser estresante porque hay suficiente pasto en la pradera. Pero ¿cuál es el estrés? El estrés son los parásitos internos y algunos parásitos externos que, aprovechando la humedad, aumentan la población y si no se manejan, actúan como factores estresantes sobre los animales, sobre las vacas o sobre los animales en crecimiento. Entonces, vemos que toda la condición entre escasez, falta de lluvias y lluvias, seco y húmedo, hay todo el tiempo una presión de los factores estresantes sobre el animal. Entonces, ¿esto qué nos presenta, no? La alimentación de los vivientes en el trópico. En la época de secas, ¿qué es lo que hay? Si los animales están lactando y la lactación es temprana, si se depende únicamente del pasto que está, ¿esto qué ocurre? Hay efectos negativos sobre la lactancia temprana. ¿Por qué? Porque los animales, ¿qué van a hacer? Al no poder consumir lo que necesitan para producir leche, van a perder condición corporal, pierden peso vivo, y al perder este peso vivo y condición corporal, van a afectar lo que es la producción de leche, no va a ser la que se esperaría por el momento en que están siendo, que es la lactancia temprana, y van a retrasar el reinicio de la actividad ovárica, se va a ver retrasada como consecuencia. Entonces,
Lo que observamos en la lactancia temprana como consecuencia de esto es que hay un pobre desempeño reproductivo posparto. ¿Por qué? Porque el anestro va a estar muy prolongado. Y mientras más pierda condición corporal o peso vivo la vaca durante la lactancia temprana, va a ser el anestro mucho más prolongado. ¿Por qué? Porque hay un balance energético negativo. Las vacas, en vez de ganar, están perdiendo. Entonces, y estas van a ocurrir cualquiera que sea el sistema lechería tropical, sistema doble propósito o sistemas dedicados a la producción de carne. Las vacas de carne también van a estar propensas a esto. Y no importa si son cruzadas, si son cebuinas o son europeas. Todas ellas van a verse afectadas por esta condición. Sin embargo, ¿qué es lo que queremos o qué es lo que buscamos? Siempre estamos queriendo tener animales más productivos. Tenemos aquí a nuestras vacas, aquí un ejemplo, no miremos qué raza es, sino que estamos hablando de las vacas que se adaptan al trópico, que son vacas cebuinas, pueden ser vacas criollas. ¿Y qué queremos? Animales más productivos, más leche o más carne. ¿Por qué hacemos esto o de dónde viene esta idea? Esta idea viene de lo siguiente. El argumento científico nos dice que hay una relación directa entre la eficiencia biológica y la tasa de producción del animal. Mientras más produzca, es más eficiente. Sin embargo, no es tan así. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esto, planteamos objetivos de producción sin límite. La mayor cantidad de leche posible y la mayor ganancia de peso posible, la mayor fertilidad que sea, para estos cambios que buscamos con animales más productivos, con mayor potencial. Entonces, esto tiene un costo fuertísimo en la alimentación, en la nutrición de los animales. Tenemos que proveer a estos animales con dietas con mayor digestibilidad. Dietas que tienen un alto contenido de energía y proteína, que son cereales, o que pueden ser leguminosas, o bien semillas de las que podemos extraer aceites para la alimentación de estas. O sea, las dietas son costosas. Y lo más barato que se tiene en el trópico, lo olvidamos, que es el forraje, es el pasto. Porque son rumiantes los animales. Entonces, ¿dónde nos encontramos? Si hablamos que estos son los factores estresantes, factores que los animales tienen que estar adaptados a ellos, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos por un lado a los animales del tipo Bos índicos o los animales criollos que son Bos taurus, pero están adaptados a estas condiciones, pero tienen un límite en su potencial genético para producir. Producen, pero hay otros que pueden producir más, como son los animales del tipo europeo, que tienen mayor potencial genético, pero no tienen adaptación a ese medio, no tienen genes para adaptarse a ese medio. ¿Por qué? Porque crecieron, se desarrollaron en un ambiente completamente distinto. Entonces tenemos esta disyuntiva. Sin embargo, decimos, estos son los que producen poco y queremos a estos. Pero nos olvidamos en dónde estamos, nos olvidamos cuáles son las condiciones que debemos nosotros modificar. No poner a estos en un clima artificial porque nos va a salir muy caro. Y no es la idea, sino que la idea es usar los recursos locales de una manera más racional, más armónica con el recurso genético que se tiene. Esto es un ejemplo muy antiguo, pero me gusta usarlo porque es muy ilustrativo sobre este aspecto. Aquí están los factores del estrés ambiental tropical. Entonces, si tenemos pastoreo más suplementación, un control de garrapatas, control de parásitos internos y de alguna forma evitar que los rayos solares den directamente en los animales, minimizamos la probabilidad de queratoconjuntivitis que pueden provocar. Entonces esto también crea un estrés. Entonces cuando esto está controlado, decimos que el estrés es bajo. Cuando se controlan las garrapatas, parásitos internos y la queratoconjuntivitis, pero no hay suplementación, el estrés es moderado. Cuando no se tiene nada de esto y solamente es pastoreo, el estrés es alto. Y aquí vemos a tres tipos de animales. Animales Bos índicos,
animales cruzados bocídicos Bos-taurus y animales Bos-taurus puros. Y estas son las barras. Este es cuando el estrés es bajo. Y veamos qué ocurre. ¿Quiénes son los que mejor producen con esto? Hablamos de animales cruzados y animales europeos. Y los cebuinos están limitados, lo que decíamos anteriormente. Cuando el estrés es medio o es bajo, es alto, ¿qué es lo que ocurre? Hay un cambio en esto. Cuando el estrés es medio, los animales F1 son mejores. Y cuando el estrés es alto, ¿qué vemos? Animales F1 son menores que los animales bosíndicos y los Bos-taurus no tienen nada que hacer. Entonces, si las condiciones de estrés son altas, estos son los animales que debemos manejar. Y tenemos que identificar dentro del tipo bosíndicos cuáles son las mejores razas y cuáles son los mejores individuos dentro de raza para poder manejarlo. Cuando las condiciones de estrés son moderadas o son bajas, lo que mejor nos ofrece son los animales cruzados entre Bos-taurus y bosíndicos. Y dependiendo de qué sea el objetivo de producción, leche o carne, decidamos ya cuáles son las razas del tipo Bos-taurus que debemos nosotros incorporar en el cruzamiento. En México todavía se acepta y es útil la pollinaza. Entonces veamos qué ocurre. Son animales que pastorean y tienen un suplemento con melaza, pero si le agregan una fuente de nitrógeno vía pollinaza, ¿qué es lo que ocurre? Esta es la ganancia de peso y la conversión kilogramos de materia seca por kilogramos de ganancia. Vacas cruzadas de cebú con suizo pardo, 600 gramos, y las vacas cebuinas. La diferencia no es muy grande, pero vean la diferencia que hay acá. Estas necesitan más alimento para ganar 50 gramos más al día. En términos de suficiencia quizás no sean las más apropiadas bajo estas condiciones. Pero si la fuente que usamos proteica sobrepasa el rumen, como sería la harina de pescado, entonces ¿qué es lo que observamos? Vean el cambio en la ganancia de peso al día que se tiene con suizo, las cosas con suizo y con cebú. En las dos va a haber una respuesta. Cualquiera que sea el genotipo va a responder, pero hay de respuesta a respuesta y responde mejor el animal que es cruzado con europeo. Y se refleja aún más todavía cuando vemos la conversión. Menos kilogramos de alimento por kilogramos de peso ganado. Nos muestra esta ventaja. O sea, hay una interacción entre lo que es la nutrición y lo que es el genotipo del animal o la raza del animal. Entonces, ¿qué tenemos? Dice que cuando la densidad de la dieta, esto es los insumos que estamos utilizando, si esta dieta es baja, densidad en cuanto a energía y los nutrientes que se generan durante la fermentación ruminal causan un desbalance, entonces ¿qué va a pasar? Las vacas que producen más o biológicamente usan el alimento para producir leche son las que se van a ver más desfavorecidas. Van a tener que usar parte de sus reservas para poder mantener un nivel de producción de leche. Y las vacas lecheras cruzadas o con alto encasto con europeos son las que son más propensas a usar su condición corporal, sus reservas de peso vivo para mantener esta producción de leche. Pero cuando se mejora este balance, como veíamos con el uso de harina de pescado, ¿qué es lo que ocurre? Esto ya deja de ser muy estresante sobre el animal y se puede mejorar lo que es el nivel de producción, al mismo tiempo mantiene su condición corporal y su peso vivo. Y esto, acuérdense que si se mantiene la condición corporal y peso vivo, es más probable que puedan ciclar dentro de los primeros días después del parto. Sin embargo, ¿cuáles han sido los errores que se han cometido? Y muchas veces seguimos cometiendo. Que tenemos dietas basadas en pastoreo temporal con residuos de cosecha más melaza, que provocan
un desbalance durante la fermentación ruminal. Entonces, ¿qué ocurre? El uso, si usamos razas como este tipo, ¿qué va a pasar? Va a mantener su producción de leche, pero va a perder demasiada condición corporal, va a entrar en un balance genético negativo y va a retrasar la fertilidad. Por lo tanto, si las vacas no gestan pronto, pues tampoco van a tener becerros cada año, ni vamos a tener volúmenes de producción de leche que se esperarían anualmente. La otra parte que es, cuando hay una deficiencia, por ejemplo, en proteína sobrepasante, el uso de individuos con mayor potencial tampoco van a ser un uso apropiado. Entonces sería aquí, el uso sería más sobre los animales del tipo bocíndicos. Entonces, pensar en ganaderías de este tipo bajo estas condiciones sería ilógico. Ya vimos las consecuencias que se tienen, porque estas son razas que por cuestión de su mismo desarrollo y selección son más propensas a usar sus reservas corporales a costa de la escasez de alimento. Y en consecuencia producen menos leche y van a tener periodos interpartales más prolongados. O sea, su productividad anual se va a ver severamente disminuida. Además del estrés nutricional, bajo condiciones del trópico, sean vacas de carne, sean vacas doble propósito, el efecto del amamantamiento todavía es más sensible, va a ser todavía más estresante sobre el animal, porque sabemos que con el amamantamiento lo que va a hacer es, va a bloquear toda la interacción que hay entre el despertar al ovario después del parto, va a hacer que las hormonas que van a despertar el ovario nunca actúen tempranamente por efecto del amamantamiento del becerro. Si aunado a esto las vacas están perdiendo peso, entonces todavía es el periodo que hay del anestro postpartal se va a ver severamente prolongado y en consecuencia un efecto negativo sobre la productividad anual que podríamos esperar en los animales. Ahora, todas las vacas van a tener este efecto del amamantamiento, un efecto negativo, pero son más sensibles los animales de tipo bocíndicos. O sea, los animales de tipo bocíndicos con el amamantamiento van a hacer que el anestro postpartal sea más prolongado en comparación con una vaca cruzada o una vaca europea. ¿Qué es lo que tenemos o qué es algunos indicadores como consecuencia de esto, no? Hablamos de edad a la pubertad como consecuencia de un efecto del crecimiento del animal. Entonces, aquí hay unos reportes que nos hablan de 17 meses a la pubertad, que más o menos en los rumiantes lo van alcanzando entre el 50-60% de su peso maduro. La recomendación es que reciban su primer servicio entre los 70% de su peso maduro y paran entre el 80-85% de su peso maduro para evitar que el primer intervalo de parto sea muy prolongado. Pues vean qué ocurre. Si entran a la pubertad a 17 meses y los reportes nos indican que están pariendo a 34 meses, casi 35 meses, casi 3 años, hay un gran periodo que hay aquí en los cuales no están siendo, o sea, entran a la pubertad, pero quizá como consecuencia de la variación que hay, como consecuencia de la seca en cuanto al alimento de las vacas, muestran un celo, pero luego entran en un anestro, perdón, las novillas. Muestran el celo y luego entran en un anestro porque no hay suficiente energía y proteína en la alimentación. Entonces, podemos mejorar esto vía manejo. Si hablamos del intervalo de partos, estamos hablando de 14-15 meses, cuando lo biológicamente ideal sería un parto por vaca al año. Esto es lo que tenemos. Y lo que ocurre que es consecuencia de lo prolongado que puede ser el anestro como resultado de una pérdida de condición corporal o peso vivo de la vaca después del parto, durante los primeros días o primeros meses de la lactancia. Si vemos los pesos al nacer o peso al destete, ahí
sí ha habido una mejora de lo que se ha observado en los años, ¿no? Y lo que sigue siendo un problema es la mortalidad. Se habla por lo general cuando se hacen programas de desarrollo de ganadería, dicen no más del 5% de becerros durante el periodo predestete, y lo que observamos en los trópicos es que esta mortalidad es mayor, pero eso es manejo más que otra cosa. Acá hay un ejemplo de unos reportes que se tienen de producción de leche de Honduras. Y hablamos de vacas Holstein, vacas suizo pardo, vacas Jersey, en los dos estudios. Vean los volúmenes de producción de leche que se tienen. Esto es bajo sistemas de confinamiento con uso de pasto y uso de concentrados. Los días de lactancia, 305 días, y aquí vamos a 328. La edad del primer parto, esto es bajo, sería bueno, conveniente, 2 años y medio, pero vean, más de 3 años. El intervalo de parto-concepción, estamos hablando de 106 días. Estamos hablando de más de los 85 días que esperamos que sea lo recomendable. Y los intervalos entre partos, ya habíamos señalado. Si hay inseminación artificial, vean lo que ocurre. Más de 2.5 servicios por concepción. Entonces, si hablamos todo esto tratando de definir o ver lo que sería la eficiencia, es una definición que se dice de deficiencia por varios autores. Nos dice que la eficiencia en un sistema de producción la podemos definir o medir como la capacidad de convertir entradas físicas, el alimento, en un producto vendible, sea carne o sea leche, bajo las condiciones de producción prevalecientes. Si es en sistemas intensivos es una cosa, si es en sistemas semi-intensivos es otra, y si es en sistemas extensivos es otra. O sea, no podemos hablar de la misma eficiencia bajo 3 sistemas que tienen que ver con el ingreso de los insumos. Sistemas intensivos mejora la calidad, pero acuérdense que aumenta el costo de la alimentación en comparación con los otros sistemas extensivos, que básicamente el alimento es el pasto, pero es lo que tenemos más barato. ¿Y cómo lo medimos? Aquí hay algunos indicadores de cómo pudiera medirse, ¿no? Hablamos de kilogramos de leche por vaca por lactancia, hablamos de kilogramos de leche por vaca al año, y no hace rato nos decían que una mejor forma quizá es cuando estamos hablando de esto, kilogramos de carne o leche por hectárea al año, porque esto va a estar involucrando muchos aspectos que tienen que ver con la carga animal, con la fertilidad de los animales y el potencial de producción que puedan expresar los animales bajo esas condiciones. Entonces tenemos que estar muy, muy conscientes de qué medida de eficiencia estamos utilizando para la evaluación y ver cuáles serían las mejores estrategias. Ahora, todo esto de la eficiencia, del inicio de la eficiencia, parte de este personaje de la Universidad de Nebraska. No todo del norte es malo, hay que adecuar las cosas, no toda la tecnología que se genera en otro lugar tenemos que plasmarla, traerla como tal. La podemos modificar, la podemos adecuar a nuestras condiciones. Y esto nos dice lo siguiente, que los costos de producción que se tienen en los sistemas animales depende de 3 condiciones, de 3 funciones biológicas. Vean, del año de la cita es del 69, estamos 2017, sigue siendo lo mismo. Va a depender de la producción de la hembra, va a depender de cómo se reproduce la hembra y depende del crecimiento de la cría. Cuando hablamos de producción de la hembra estamos hablando litros de leche o kilogramos de becerro destetado. Y vean esto, se busca tener el mayor producto que se pueda tener por hembra, pero vean lo siguiente, en relación al tamaño corporal metabólico. O sea, vacas más grandes
van a producir más que vacas más pequeñas, pero la vaca más grande va a consumir más alimento que una vaca pequeña o una vaca moderada. Entonces, no perdamos de vista que el tamaño es importante, sobre todo bajo condiciones de los sistemas de producción nuestros. El tamaño del animal es importante. Y lo otro es su reproducción. Tratar de tener la máxima tasa reproductiva. Y la máxima tasa reproductiva que puede tener una vaca es un becerro al año. Es lo que biológicamente se le permite. Y esto va a reducir los costos del mantenimiento del hato reproductor. Así como el doctor nos mostraba que con todo el potencial que tiene el pasto, si metemos mayor la carga animal, tenemos más rendimiento. Lo mismo es dependiendo de cuál es el potencial que tenemos de los forrajes, vamos a poder ajustar la carga animal que es posible mantener allá. Y sacamos esa ventaja. Pero ojo que les vuelvo a marcar que el tamaño corporal es importante. Y el crecimiento de la cría, pues que sea eficiente ese crecimiento. Y esto, animales que son más pesados al nacer, más pesados al destete, van a ser más pesados durante toda su vida. Si nosotros nos vamos por mayor peso al destete, a la larga, ¿qué vamos a hacer? Vamos a incrementar el tamaño de la madurez de los animales. ¿Y cuál es el que va? Cuando aumentamos el tamaño de la madurez de los animales, si mantenemos a las vacas, van a ser más grandes, van a tener mayores requerimientos. Y es lo que hay que evitar. Veamos un ejemplo de esto. Son algunos indicadores de medir la eficiencia productiva y reproductiva, y tenemos 3 hatos. Aquí estamos hablando de hatos pequeños, pero eso lo podemos hacer para hatos grandes. Los puntos son los siguientes. Si nosotros miramos el peso al destete como sinónimo de productividad, que muchas veces lo hacemos, ¿qué es lo que miramos con esto? ¿Cuál es el mejor hato? El primero. Después sigue el segundo y el último es el tercero. De 230 a 188, estamos hablando de ¿cuántos kilos? Más de 40 kilogramos de diferencia en el peso al destete. Pero si miramos cuántos becerros destetaron estas vacas en cada rancho, ahí vemos la diferencia y se refleja en cuántos kilos estamos vendiendo. Este peso, este número de animales destetados va a depender de qué. Va a depender de qué tan fértil es la vaca, qué tan hábil es la vaca para cuidar a su cría durante los primeros días después del parto, qué tanto produce leche esta vaca y qué tanto crece el becerro. Entonces, ¿cómo cambia el panorama? Ahora, miremos el peso de las vacas. Vacas de 500, 450 y 400. Aquí hay una diferencia de 100 kilos. Si más o menos ponemos un 3% de materia seca por cada kilogramo de peso de las vacas, aquí hablamos de 100 kilogramos de diferencia. Es mayor la cantidad de materia seca que necesita consumir el animal. Ahora, cuando evaluamos la cantidad de kilogramos de becerro destetado y tenemos por el número total de peso total del destete entre el número de vacas, aquí tendríamos 135 kilogramos por cada vaca, aquí tendríamos 162 kilogramos por cada vaca y aquí tendríamos 163 por cada vaca. Pero cuando convertimos esto entre el kilo de los kilogramos de cada vaca que se mantiene, si dividimos 135 entre 500, tendríamos, por cada 100 kilogramos de vaca que mantenemos, tendríamos 27 kilogramos. Si dividimos 163 entre 400, teníamos casi 41 kilogramos. ¿Quién es más eficiente? La vaca más pequeña se reprodujo mejor, cuidó mejor a su cría, destetó más becerros, tenemos que la mayor productividad. Por eso les comentaba, el tamaño de la vaca es importante. Sobre todo bajo sistemas en donde el pasto es el principal fuente de alimentación. Ahora, ¿qué tenemos? Esto viene de McDowell. No sé, profesor, usted conoció al profesor McDowell, ahí de Cornell.
Entonces, en el 83 decía que el máximo potencial de las vacas de aquel entonces, del año 83, eran 27 litros de leche. Hoy estamos hablando de 45. Pero poniendo él decía lo siguiente: para que esta vaca, situada en Nueva York o en Wisconsin, pudiese producir los 27 litros de leche, esta vaca tendría que consumir casi 3 veces sus múltiplos de mantenimiento. O sea, mucho alimento. Y esto se iba a dar en altos promedios de zonas templadas y áridas, en sistemas intensivos. Ahora, dice, la mejor eficiencia de los trópicos es cuando estas vacas pueden consumir 2.29, que representa el 61% de este 27, o sea, 16 litros de leche de las vacas. Cuando el profesor McDowell habla de máxima eficiencia, está diciendo, producen, pero no ponen en riesgo su fertilidad. O sea que 16 litros de leche va bien y no pone en riesgo su fertilidad. ¿Qué tenemos? O al menos el reporte que él decía de los pastos tropicales. Él hablaba de que el máximo potencial de los pastos tropicales era 12 kilogramos de leche, que representa el 45% de este potencial y necesita 2 veces múltiplos de su mantenimiento. Pasto temporal y residuos de cultivos, 8 kilogramos, que es el 31% de 27 y consume 1.75 múltiplos de mantenimiento. ¿Y qué es lo que hay hasta la fecha en el trópico en términos generales, el promedio general? Bajo esta alimentación, pastoreo temporal, 4 kilogramos de leche al día, que es el 15% del potencial, pero solamente necesitan 1.25, es para mantenerse y un poquito más. Esta es la situación que nos mandaba. ¿Y qué es lo que va cambiando con esto? Va cambiando el peso de los animales. Cuando les ponía la transparencia, queremos siempre animales más grandes, más productivos, y no ponemos límites de producción. Entonces tenemos animales más grandes. Con animales más grandes, que es lo que tenemos, mayores requerimientos de mantenimiento, y bajo condiciones extensivas no es posible todo el tiempo mantenerlas. Ahora, si miramos esto, que nos diría cuál es el ciclo de lactancia y el ciclo reproductivo de una vaca, son 12 meses, están pariendo cada 12 meses. Entonces, ¿qué se tiene? La vaca pare aquí. Y aquí a los 10 meses se seca. Tiene 2 meses para recuperar a la vaca, recuperar 2 aspectos. Un aspecto es recuperar su condición corporal, su peso vivo, y la otra es recuperar la glándula mamaria para que se vuelva a regenerar y cuando vuelva a parir tenga todo disponible, condición corporal buena y todas las células para la producción de leche estén al 100%. Ahora, ¿a qué se enfrenta? Que todas estas vacas deben estar gestantes en 85 días. Quiere decir que si ponemos aquí 45 días de involución uterina, entonces 45 teníamos 40 días para que la vaca, una vez que esté involucionada, pueda gestar, que más o menos serían 2 servicios. Entonces quiere decir que la vaca debe iniciar su actividad ovárica antes de los 45 días, que es un reto. Y si vemos los valores que hablábamos del intervalo de parto, hablamos de 14, 15 meses. Quiere decir que las vacas están gestando 1, 2, 3, 4, entre 4 y 5 meses después del parto, por el anestro prolongado. ¿Qué ocurre? Las vacas paren, le quitan su peso vivo, paren un buen peso o una buena condición corporal. Después del parto inicia la producción de leche, alcanza un pico y luego va descendiendo. Entonces, ¿qué ocurre? La vaca no puede comer lo que necesita para producir esta cantidad de leche. Entonces, ¿qué hace la vaca?
usa sus reservas para poder mantener esta producción. Entonces, al usar estas reservas, lo que ocurre va a influir negativamente sobre la fertilidad. Va a hacer que la actividad ovárica se vea retrasada. Entonces, por eso es importante el periodo seco. Recuperar a las vacas y para que estén bien, en condición corporal y en la capacidad de la glándula mamaria. Entonces, el pico de lactación y la persistencia van a influir sobre la producción de leche total por individuo, por vaca. Y va a tener una relación dinámica entre el consumo del alimento con las reservas corporales. Por eso es que tiene que haber una armonía o sincronía, una coordinación entre esos dos aspectos. Buenas reservas corporales y sé que el alimento va a verse limitado en cuanto a su consumo, pero si esto es suficiente, no debe provocar grandes cambios. De otra forma, lo que va a hacer es, va a movilizar sus reservas corporales para producir leche. Y si hace esto, si su potencial es alto y en la lactancia temprana, el nivel de alimentación no es tan bueno, entonces va a remover condición corporal y va a remover la condición corporal y va a entrar en un balance energético negativo, va a estar perdiendo peso. Muy severos aquí. Y lo que se necesita es que vaya recuperando pronto su condición corporal y llegue a un balance energético negativo, positivo, para que pueda reiniciar su actividad ovárica y pueda mantener su nivel de producción de acuerdo al potencial y a lo que esté consumiendo. Entonces, ese balance energético negativo tiene una influencia directa y negativa sobre la producción de leche y peor o más drástico sobre el comportamiento reproductivo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre, no? Esto es un estudio hecho en Irlanda y lo que tratan ellos es de sustituir el concentrado por subproductos que ellos le llaman. Pero vean los subproductos que son: cáscara de soya, granos de destilería y extracto de palma, o sea, aceites, que es rico. Y vean qué pasto es lo que está, qué es lo que el pasto está, un ryegrass, más o menos como una alfalfa. Entonces no hay estrés. Entonces, por más, aquí le sustituyen el 35% de concentrado, lo sustituyen por estos ingredientes, 55, 75, 95. Pero si no hay estrés de la alimentación, no tiene efecto. Y vean la producción de leche, 30 litros, el consumo que se tiene de forraje y el consumo que se tiene de concentrado. O sea, esto, si nosotros lo vemos, sí se puede sustituir, pero realmente lo que tenemos esto bajo condiciones locales, al menos en el sureste de México, esto es caro. Aquí me imagino que debe ser lo mismo, ¿no? Ahora, con vacas doble propósito, ¿qué se hizo o qué hicimos? Con vacas europeas, cuando damos cereales o damos algún grasa sobrepasante, hay un efecto positivo sobre la producción de leche y sobre la fertilidad. Con vacas cruzadas que tienen mediano potencial de producción, si les cambiamos esto, pastoreo más un suplemento con cereales o pastoreo más un suplemento con grasa sobrepasante, ¿qué ocurre? Que fue lo que al final se hizo, ¿no? La producción de leche cuando se da con grasa, eso es la producción, sin o con grasa. No es significativa esta diferencia. Cuando se da con cereales, sin cereales y con cereales. Acá sí hay una ventaja cuando se da cereal, pero es más caro, acuérdense. Cuando vemos el peso vivo, aquí es con grasa, lo que está en oscuro. Al parto, las vacas más o menos del mismo parto son en el experimento. Y al final, los cambios son iguales entre los dos grupos. Pero cuando se da con cereales, ¿qué ocurre? Las vacas son más o menos similares en peso. Vean el cambio que hay. Pierde más peso y si vemos la condición corporal, el cambio que hay en la condición corporal.
sea, el cereal, ¿qué va a hacer? Mantiene la producción de leche, pero no va a mantener, no va a evitar que ocurra el balance energético negativo. Y lo más relevante es que con la fertilidad, hasta 90 días después del parto, 8 de 12 vacas que no recibieron suplemento de grasa mostraron celo. 6 de 12 con suplemento mostraron el celo, no hay diferencias. Ovularon 6 de 12 y 6 de 12. A 60 días haciendo el diagnóstico por ultrasonido, vean, 3 de 12 estaban gestantes y aquí 1 de 12 estaba gestante. O sea, entran en celo, pero algo ocurre que no gestan. Y a 90 días que terminó el experimento, 5 de 12 y 4 de 12. Tampoco hay un efecto importante sobre la fertilidad, cualquiera que sea el suplemento con grasa. Y los días de parto, primer estro, 55 y 60 días. ¿Pero de qué es? De 8 vacas y aquí de 6. Los días de parto a ovulación tampoco son diferentes, solamente con las vacas que ovularon. Y las que gestaron, los días abiertos también son iguales. O sea, no hay efectos sobre la fertilidad. Y con el suplemento con cereales, la misma situación. O sea, no evitan el balance energético negativo y hacen que el intervalo de partos también se vea prolongado, porque no hay respuesta en términos de la fertilidad. Y esto, lo que tenemos con las vacas, es que después del parto, vean, son vacas Holstein. Después del parto, el LH, que es el que va a propiciar la ovulación, es bajo, no hay picos. Más o menos día 14 empieza a ver los picos y del 14 al 21 días los picos son altos, nos va a generar la primera ovulación. Esto ocurre cuando no hay balance energético negativo. Pero cuando hay balance energético negativo, esto se va a ir hasta que la vaca empiece a recuperarse el peso o condición corporal. Vean cómo prioriza la vaca sus requerimientos. Primero es para mantenerse, para crecer si tiene que crecer, para lactar, para el crecimiento fetal si está gestante, para la reproducción. O sea, es lo último que hay. La reproducción se vuelve un lujo para el animal. Ahora, esto es de acuerdo a la condición corporal a la que paren. ¿Cuál es la probabilidad de que estén gestantes a 45 días después del parto? Si pare con una condición de 2, no hay probabilidad de concepción. Si pare con 3 de condición, medida de 1 a 9, el 10%. Si pare con una condición de 4, el 19%. Si pare con 5, 35%. Si pare con 6, ya tenemos el indicador que hay en el nivel de trópico. ¿Se acuerdan? 55-60% de fertilidad. Las que paren con 6. Si pare con 7 o 8, mejora. Entonces, ¿cómo podemos lograr 6 o 8 al parto? En el manejo que tenemos de la vaca durante el periodo pospartal. Perdón, durante el periodo seco, cuando secamos a la vaca y recuperar todo esto. Si podemos hacer que las vacas paran a una condición de 7, en una escala de 1 a 9, podemos asegurar que a 45 días ya esté gestante. Un 74% de ellas. Ahora, si medimos la condición corporal a los 45 días y que esté gestante, vean, un 5% que tengan 2 condición, y nuevamente aquí hablamos de cuando tienen 6 o 7 y aumenta la concepción. O sea, quiere decir que las vacas paren con una buena condición y no deben perder condición corporal más de 2 grados para poder asegurar una fertilidad en el tiempo 45, 60 días después del parto. Este es un estudio que hicimos en donde teníamos 3 genotipos de vacas de doble propósito manejadas en 4 niveles de alimentación. El nivel 1 era pastoreo temporal sin suplementación. El ordeño era manual una vez al día. El nivel 2 era lo mismo que aquí, pero solo que durante la época seca se les daba
1.5 kilogramos de melaza y 1.5 de pollinaza. El nivel 3 era pastoreo con riego, fertilización, y cada vaca recibía 5 kilogramos de concentrado, más pasto de corte en el corral. Y el nivel 4, al igual que el 3, pero solo en vez de recibir 5, recibían 7 kilogramos de concentrado. Estos son los tipos de vacas. Este es un rancho y esos estaban presentes en los 9 ranchos donde medimos el estudio. Son vacas, estas son las que tienen menos del 50% de europeo. Las negritas son las que tienen alrededor del 50% europeo, y estas blancas tienen más del 50% europeo, que esa fue la división que hicimos o la clasificación que hicimos de los grupos genéticos. Y que lo observamos, la producción de leche por lactancia, en nivel 1 solo pastoreo fueron 562 kilos de leche. Con suplementación lo duplicó durante la época secas. Con concentrados se fue arriba, y cuando tenemos 7 kilos de concentrados tenemos 2 veces lo que hay acá y 4 veces de lo que se da sin pastoreo. Hay una respuesta al nivel de suplementación. Si vemos el peso al destete, pues aquí es menor como consecuencia de que a las vacas a producir más leche, pues las ordeñaba más a fondo y el becerro se le quedaba poco, porque eran vacas de tipo doble propósito. Pero vemos el peso al destete por vaca parida es menor en el nivel más alto de alimentación. ¿Por qué? Porque la mortalidad es de 27% y en el nivel extensivo también la mortalidad fue muy alta. En estos dos, sobre todo en este, se cuidaba más el becerro y tiene una mejor respuesta. Ahora, ¿cómo se comportaron los 3 grupos de vacas? En azul está el que tiene más del 50% de europeo. En verde está el que tiene medio 50% de genes europeos más o menos, y el que está en rojo tiene menos del 50%. Y en todos los sistemas vemos que las vacas con menos genes para producción producen menos leche. Quizá aquí no sea un problema, tampoco acá, pero acá sí. O sea, ¿qué nos dice? Que dependiendo del sistema voy a usar el tipo de animal más apropiado. Cuando el sistema es de esta más concentrados, lo que yo gano con esto lo pierdo manejando vacas de bajo potencial. O sea, hay una interacción, debe haber una armonía entre los recursos que uso para alimentar la vaca con el recurso genético que se dispone. Y vean los ingresos que se tienen. Esto es el grupo genético bajo, en azul. El verde es el grupo genético medio y el rojo es el grupo genético alto. Entonces, en todos ellos, el grupo genético medio, o sea, el animal cruzado F1 o cerca de F1 es el que tiene mejor respuesta. Y si mejoran las condiciones, el animal europeo puede hacer un buen desempeño. Y esto lo tomo de un estudio de los brasileños, del doctor Madalena, en donde maneja 4 grupos genéticos, cruces de Holstein con Gir, un cuarto de Holstein, F1, 3/4 de Holstein y Holstein puro. Y el nivel de manejo, por el manejo, es básicamente la alimentación. ¿Quién es el mejor? El F1. Si nos vamos más allá del F1, desciende el nivel de producción. Cuando el nivel de manejo mejora, la alimentación mejora, entonces vemos que el F1, y a medida que aumenta la proporción de europeo, mantiene un buen nivel de producción. Esto es de Madalena. Entonces, lo que nos dice esto es que dependiendo del recurso genético y del recurso del sistema, debo de procurar una armonía entre ambos. Si tengo potencial genético, pero no tengo el potencial para producción, estoy desperdiciando eso. Si junto las dos cosas, potencial y potencial, tengo la mejor respuesta posible. Y son nuestras vacas. Vacas cruzadas con base europeo, vacas F1. Nosotros en México actualmente estamos procurando por este sistema de pastoreo con leguminosas.
y lo que estamos observando, esto nos da mucho más rendimiento, cualquiera que sea el genotipo del animal, bajo estas condiciones, cuando miramos por kilogramos de carne o kilogramos de leche por hectárea. Y esto es el gran paradigma, cómo lo hacemos bajo condiciones tropicales para poder lograr esta situación. Esto es manejo reproductivo, manejo de alimentación. Y lo que está, dos puntos importantes: el periodo de transición, antes del parto, durante el parto e inmediatamente después del parto. ¿Qué pasa con la vaca ya? Y para asegurar que esto no sea tan estresante es que los últimos meses, o sea, los 2 meses antes del parto, podamos nosotros alimentar bien a la vaca, recuperar en su condición corporal, recuperar la glándula mamaria para asegurar una buena producción de leche, una buena fertilidad posparto de ella y poder tener por ciclo reproductivo un mayor volumen de producción, o sea, mayor kilogramos de leche por vaca al año. Entonces, ¿qué podemos concluir? La producción bovina representa muchas oportunidades para la ganadería tropical. ¿Por qué? Porque son rumiantes y los rumiantes, el alimento más barato es el pasto, o son los forrajes, sean gramíneas o sean leguminosas, es lo más barato. Los niveles productivos bajos que se tienen son consecuencias de los efectos estresantes, particularmente la alimentación a base de forrajes, pero lo podemos manejar. Esto que está aquí es consecuencia de un mal manejo de los recursos forrajeros, un mal manejo de los recursos disponibles en el trópico. Manejándolo bien, podemos convertirlo en una fortaleza y deje de ser una debilidad tan marcada y tan señalada. Entonces, razas o cruzas con mayor potencial y talla corporal no siempre van a responder bien. ¿Por qué? Porque si son de mayor talla corporal y mayor potencial, sus requerimientos son mayores. Entonces, si nosotros no tenemos en cuenta esos mayores requerimientos y cómo lo podemos armonizar con los insumos que hay en el sistema o baratos, esto va a ser negativo. Entonces, esto es algo muy importante, muy interesante. Las interacciones que hay, nutrición, reproducción genética aquí, juegan un papel determinante para poder hacer que el sistema sea más eficiente. Y cualquiera que sea el tipo de ganado, cualquiera que sea el sistema de producción, el periodo seco, el manejo del periodo seco es importantísimo, junto con el posparto temprano, para poder asegurar una mayor productividad, mayor producción de leche, fertilidad y consecuentemente mayor productividad por vaca y por el sistema de producción que sea más eficiente y más rentable, sostenible en otras palabras. ¿Alguna pregunta o duda? Gracias.